Gloria sea el nombre de Dios en esta preciosa mañana. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor. Bendito eres, Señor. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a reflexionar en su palabra. La palabra de Dios es la que nos llena, la que nos da fuerza para seguir adelante. La palabra de Dios es pan, es vida, nos da fortaleza, nos ayuda a luchar en situaciones de prueba, en situaciones difíciles. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Bendito sea el nombre de Dios. Esta preciosa mañana, mis queridos hermanos, quiero traer una reflexión de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra la encontramos en Nehemías, capítulo 6, versículo 1. Gloria sea el nombre de Dios. La leemos. Su palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gosén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él pórtico, dice, bendito sea el nombre de Dios, entre paréntesis, aunque hasta hoy el tiempo no había puestos las hojas de la puerta. Bendito sea el nombre de Dios. El tema, dime cuáles son tus enemigos. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nuestros enemigos no es sangre. Nuestros enemigos, dice la palabra de Dios, son huestes y potestades. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, ¿con qué cosas batallamos? No podemos batallar con lo que nos miramos, hermano. No podemos batallar con esos enemigos que no los podemos ver. Pero la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios, en el libro de Nehemías nos está presentando un panorama en el cual los enemigos del pueblo de Dios se habían levantado. Mira qué tremenda esta palabra, porque estos enemigos se habían levantado en lo oculto. Mientras Nehemías con el pueblo construía las murallas de la ciudad caída, la ciudad que había caído por la desobediencia. Recordad que estaban reconstruyendo nuevamente los muros de Jerusalén, una ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor en la segunda esclavitud que tuvo Israel. Pero ahora Nehemías se había levantado con el pueblo a levantar las murallas nuevamente, porque Dios ya les había dado una profecía a ellos, que iban a estar 70 años fuera, pero luego tenían que regresar nuevamente a edificar los muros. De cualquier manera o de cualquier lado, Dios siempre va a dar la palabra en momentos difíciles. Cuando nos atacan esos enemigos espirituales, esos enemigos con los cuales nosotros no podemos pelear. ¿Qué? Estamos en situaciones de dificultades, situaciones que no tenemos respuesta nosotros. Pero Dios ya dio la respuesta a tus problemas. Ahora bien, el tema se llama dime cuáles son tus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos, hermano, con los cuales no podemos pelear? ¿Será la envidia? ¿Será el resentimiento? ¿Será el denigrar a un hermano? ¿Será el chisme? ¿Cuáles son los enemigos? ¿La lujuria? ¿La pornografía? ¿Las lascivias? ¿Cuáles son los enemigos?
Y mira qué tremendo, porque dice que ellos habían levantado muros, pero cuando tú lees el versículo 1, aún no habían puesto las puertas. ¿Cuáles son las puertas, querido hermano, que dejamos abiertas para que el enemigo entre? ¿Cuáles son las puertas? Las pequeñas fisuras en nuestra vida, bendito sea el nombre de Dios, que dejamos y el enemigo entra. Mira qué tremendo este versículo. No habían puesto puertas, tenían muros. Y mira qué tremendo, porque los enemigos estaban planeando en secreto la caída nuevamente. Y se levantaron estos enemigos. Se levantó Sanbalat y Tobías. Y mira esto. Mientras ellos trabajaban edificando los muros, estos enemigos estaban planeando la caída. Ellos decían, no, estos muros van a caer tan fácil porque los judíos están débiles. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces, hermano mío, luchamos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces ponemos nuestros propios muros. Estamos haciendo las cosas como Dios manda, estamos caminando, intentamos caminar como Dios lo dice, pero tenemos puertas abiertas. Esa es la gran problema que tenemos, que hay puertas que no las hemos cerrado. Hay portales que no las hemos cerrado. Hay cosas que están deteriorando nuestra vida cristiana y no las hemos cerrado. Hay puertas abiertas y eso nos va minando. El enemigo ocupa esas puertas justo para procurar nuestra caída. Bendito sea el nombre de Dios. Aún por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Recordad que Dios pelea nuestras batallas. Recordad que tenemos un Dios que si caemos, abogado tenemos ante el Padre. Tenemos al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Aunque tengamos dificultades en nuestro camino, aunque tengamos pruebas, luchas, batallas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, ayúdame a cerrar esas puertas. Las puertas que he dejado abiertas. Las puertas en las cuales el enemigo entra fácil. Dime cuáles son tus enemigos que tienes en tu corazón, en tu mente, mi querido hermano. Dígaselo al Señor. Yo siempre digo, la mejor manera que tenemos es decirle al Señor, esta es mi situación. Porque al Señor no le podemos ocultar. Hermano mío, tú no le puedes ocultar al Señor esas puertas que tenés abiertas. Esas puertas que le has abierto al enemigo, el Señor las conoce. Si para Dios no hay nada se le escapa, hermano. Pero el Señor nos dice a nosotros, hay que cerrar esas puertas. Y mira, y el Señor no solo nos va a enseñar a ser fiel con Él, no solo nos va a enseñar a caminar plenamente en Él, sino que nos va a enseñar, bendito sea el nombre de Dios, cuáles son las estrategias que tenemos que tener para cerrar esas pequeñas brechas, hermano, que están minando nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mira qué tremendo, muchas veces levantamos murallas, oramos, ayunamos, nos sentimos gozosos con Dios. Y bendito sea el nombre de Dios que hace esas visitaciones.
Pero la exhortación de este día es, hay que cerrar esas puertas. Cuando te digo eso, primeramente la palabra de Dios me habla a mi vida. Porque el primero soy yo. Antes de hablar esta palabra, primero Dios trata conmigo. Antes de transmitir esta palabra, primeramente Dios trata conmigo. Yo soy el primero. Yo soy como todos. También tengo puertas que tengo que cerrar en mi vida. Porque soy carne también. Porque soy humano, porque me equivoco. Porque hay cosas en mi corazón que también tengo que cerrarlas. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, estos enemigos, Sanballat, Tobías, Gesem el árabe, estaban listos para ir a derribar esos muros. Y mira que estos hombres estaban preparados. Estaban preparados porque habían visto que los muros estaban hechos, pero estaban las puertas abiertas. Mira, el problema que podemos tener es dejar puertas abiertas. El enemigo entra aún más fácil, hermano. Porque cuando no hay murallas, tú vigilas la ciudad, pero cuando hay una puerta, dices tú, bueno, me confío, es una puerta la que tengo que cuidar. Pero el enemigo va a entrar por pequeñas fisuras. No necesariamente el enemigo va a entrar por las puertas. Tal vez el enemigo te va a mandar cosas que vos decís, wow, en esta área yo le estoy fallando a Dios. Eso va a ser lo que tus ojos miren. Eso es lo que nosotros creemos que podemos luchar con ellas. Pero hay otras pequeñas fisuras porque el enemigo va a ocupar cada área. Sanballat y Tobías sabían que los muros no estaban terminados. Él sabía que estos muros no estaban terminados. Y yo por experiencia, porque soy constructor, digo, cuando los muros no están terminados, son fáciles para ser tumbados primeramente. Son fáciles para que cualquiera se los brinque. Porque cuando los muros no están edificados, son fáciles de tumbar. Estos enemigos lo sabían y sabían que no tenían pórtico. Pero mira esta palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues Dios da la estrategia. Dice que Nehemías se reunió con todos los constructores. Bendito sea el nombre de Dios. Y los llevó al templo de Jehová. Ahí Dios le da la estrategia. Ahí Dios le enseña a Nehemías lo que tiene que hacer para proteger ese lugar. Aunque las murallas no estén terminadas, hermano. Por eso, como te decía, nuestro principio no puede ser igual que nuestro final. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Lo que yo creo no funciona. Pero Dios tiene un plan hecho para el hombre. El hombre pecó, puso a su Hijo para darnos vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Estábamos caídos, estábamos desmerecidos, fuera de la presencia de Dios. Pero viene Él y abre otra vez la puerta de la salvación para nosotros. Esa puerta de salvación se llama Jesucristo. Así como nosotros tenemos pórticos abiertos de pecado, tenemos esas puertas mal construidas en nuestra vida. Pero hay una puerta que es la entrada y es Jesucristo. Hay un camino a seguir y ese es Jesucristo. Mi querido hermano, no te preocupes si hoy no encontrás qué decirle al Señor. Simplemente dile, Señor, ayúdame a construir bien mis puertas.
Ayúdame a poner esos guardas espirituales que me ayuden, Señor, porque soy materia, porque me equivoco, porque mientras estemos en el cuerpo humano, siempre nos vamos a equivocar. Siempre vamos a tener esas puertas abiertas. Muchas veces la falta de perdón. Muchas veces hay que correr a pedirle perdón a alguien que ofendimos. Lo digo por mí, no lo digo por ti. Muchas veces hay que correr a disculparnos. Muchas veces hay que perdonar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cuáles son esas puertas, hermano? ¿Qué puertas le hemos abierto al enemigo? El adulterio. ¿Será que el adulterio es una puerta? Sí, hermano. ¿Será que la borrachera es una puerta? Sí, hermano, es una puerta. ¿Será que los pecados de lascivia son puertas? Sí, hermano, son puertas. Hay muchas puertas abiertas. Y el enemigo ocupa esas puertas. Mira esta historia por no tener puertas, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Terminamos. Cuando Nehemías entra al templo con los constructores, allí es cuando pasan las cosas grandes. ¿A dónde Dios nos va a dar las estrategias? En la intimidad, en la oración. Y muchas veces, hermano, vamos a aprender a callarnos, a escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mira las estrategias que Dios le dio a Nehemías. Bendito sea el nombre de Dios. Lo encontramos en Nehemías 7:1. Vamos a leer del 7:1 al 3, hermano, para que entendas lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice su palabra: y luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores, levitas. Y mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de las fortalezas de Jerusalén, porque este varón de verdad temeroso de Dios, más que muchos. Versículo 3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente allí, cerrad las puertas, atrancalas y señala, resguarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, cada uno delante de su casa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿A dónde recibió la estrategia? Cuando fue al templo. ¿Qué le dijo el Señor? Poner guardas en las puertas, cerrar las puertas. Y esto está, hermano, en el capítulo 7, versículo del 1 al 3, siempre en Nehemías. El Señor le dice: poné moradores ahí en mi casa, gente temerosa mía. Poné levitas, hermano, en la adoración a nuestro Dios. Allí vamos a encontrar la respuesta. Cuando busquemos la presencia de Dios, allí vamos a encontrar la respuesta. Te darás cuenta que no será difícil perdonar cuando te metes en la presencia de Dios. No es difícil dejar la pornografía cuando te metes en la presencia de Dios. No es difícil dejar el adulterio, las borracheras, las lascivias, los pecados de vergüenza. No es difícil. No cuesta cuando nos metemos en la presencia de Dios. Y quizás tú dirás: yo he luchado con esto mucho tiempo. Quizás tú te estarás preguntando: yo llevo años luchando con eso. No te preocupes. No te preocupes por eso. Lo único que te puedo decir: no te salgas. No te salgas del templo. No te salgas. Mira, Nehemías, aunque no tenía puertas, el pórtico, pero no se salió del templo. Escuchó, oyó lo que Dios tenía que decirle a su vida.
Lo peor que podemos hacer es tener nuestras murallas mal construidas, tener puertas abiertas, irnos al mundo. Es lo peor que podemos hacer. No te salgas, estate allí, porque en esa presencia de Dios, Dios va a hablar a tu vida. Dios te va a hablar a tu corazón. Dios te va a decir qué tenés que hacer. Si tenés que pedir perdón, pues el Señor te va a decir qué hacer para que perdones. Si tenés que sacarte el dolor porque alguien te hirió en la vida y quizás seas tú el que tiene esa puerta de dolor porque alguien abusó de tu persona, porque alguien te marcó con una palabra, porque alguien hirió tu corazón. Quizás de pequeño alguien te dijo una palabra que marcó tu vida. Quizás seas tú el que tenga una puerta abierta que no has podido perdonar. No te preocupes. El Señor te dice esta mañana, solo no te salgas de mi presencia. Eso es lo que el Señor te dice. Nomás no abandones. No te salgas. Mira, somos fáciles cuando salimos de la presencia de Dios. El enemigo nos atrapa más fácil, hermano. Todos los problemas que tenemos es porque no salimos de la presencia de Dios. Te das cuenta que Nehemías, aunque sabía que su construcción no estaba fortalecida, pero se mantuvo en el templo. Te invito a leer todo el capítulo de Nehemías 6, de Nehemías 6. Ahí te estoy predicando todo lo que te estoy diciendo. Mantente allí, hermano, no te muevas. Métase a la presencia de Dios, hermano. Camine en la presencia de Dios. Dios va a dar las instrucciones, mi querido hermano. Dios nos va a enseñar a luchar, hermano. Con esas cosas, falta de perdón, Dios nos va a dar las estrategias. Corazones amargados, corazones resentidos. Dios nos va a dar las estrategias, querido hermano. Dios nos va a decir cuáles son sus instrucciones en su vida, en nuestra vida, perdón. Dios nos conoce. ¿Quién te formó a ti? Fue Dios. Dios puso espíritu, Dios puso carne en tú. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de tu madre Él te conocía. Hasta tu nombre tenía ya escrito. Porque ese es nuestro Dios, aunque los equivoquemos, aunque fallemos. Es que nadie está exento de fallar. Nadie está exento. Mientras seamos materia prima, mientras seamos hombres en carne, vamos a fallar. Pero recuerda, bendito sea el nombre de Dios, que hay una puerta, querido hermano. La puerta a Jesucristo. La puerta que nos dice hay que perdonar. La puerta que nos dice hay que olvidar cosas que quizás nos han herido. Cosas que no entendíamos. Esa puerta que Jesucristo nos dice hay que perdonar para ser libres. Hay que cerrar puertas. Pero recuerda que tenés una puerta abierta. Tenés la puerta que es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Esa puerta es Jesucristo. Vida eterna. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a terminar. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor, que es vida eterna, Señor. Bendito sea tu palabra, Señor. Ayúdanos a luchar, Señor, con esos enemigos, Padre amado, que luchamos internamente en nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, que están al otro lado, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor. Que sea de bendición para su vida, Señor. Ayúdanos a cerrar esas puertas, Señor, que dejamos abiertas, Señor. Quizás puede ser falta de perdón, Señor.
Quizás puede ser, Señor, que no he ido a pedir perdón, Señor, o no he perdonado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste nuestras rebeliones, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos perdonaste a nosotros, Señor, aún, Padre amado, cuando no teníamos escapatoria del mismo infierno, Señor. Nadie daba nada por nosotros, Señor, pero tú los hiciste libres, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor. No tiene precio la salvación, Padre amado. Bendito sea su nombre, pero nos has hecho libres, Señor, a través de tu palabra. Que el Señor me lo bendiga.